¿Y si Thanos no fuera el monstruo simple que nos enseñaron a odiar? Su plan de eliminar a la mitad del universo no solo dividió a los personajes de la historia, nos dividió a nosotros. Hay quienes lo ven como un loco con delirios de grandeza. Hay quienes creen que en el fondo tenía razón. Y justo ahí nace el dilema. ¿Estamos frente a un salvador incomprendido? ¿O frente a un tirano que vistió de lógica una masacre? Y si hablamos de Gamora, la herida se abre todavía más. Porque no es lo mismo destruir mundos en nombre de una idea que sacrificar a alguien a quien llamaste hija. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Lo que Thanos sentía por Gamora era amor? ¿O fue siempre una forma de control? Hoy quiero desarmar a Thanos pieza por pieza. Lo que representa, sus rasgos de personalidad, sus contradicciones y la lógica íntima que lo sostiene. Y para entenderlo, tenemos que volver al principio. Al momento en que el universo entendió que la guerra no venía, ya estaba encima. En el espacio, una nave asgardiana queda a merced de la Sanctuary 2. La Orden Negra no llega gritando, llega ejecutando un protocolo. La mitad debe desaparecer. No por odio personal, sino por un mandato, equilibrio a través del exterminio. Ebony Maw habla como un sacerdote. Les dice a los sobrevivientes que deberían sentirse afortunados, que su sacrificio equilibra el universo. Mientras tanto, Thor apenas se sostiene en pie. Heimdall está herido. Loki, como siempre, juega a dos bandos, pero esta vez el tablero es distinto. Thanos no está ahí para negociar, está ahí para confirmar algo, que el destino siempre llega, y que él se cree el destino encarnado. En su mano ya brilla la gema del poder incrustada en el guantelete. Eso cambia completamente las reglas. Ya no es una amenaza lejana, es poder inmediato. Thanos exige el Tesseracto. Loki duda, mira a su hermano, intenta estirar el instante como si unos segundos pudieran cambiarlo todo. No porque de pronto se haya vuelto noble, sino porque entiende que si entrega esa gema, se acabó cualquier posibilidad de revertir algo. Hulk aparece como la respuesta instintiva del universo, un rugido de supervivencia. Pero Thanos lo detiene sin esfuerzo. Golpe a golpe, lo apaga con una calma aterradora, como si estuviera demostrando un punto. La fuerza sin estrategia es solo ruido. Thor intenta intervenir, pero Ebony Maw lo inmoviliza. En medio del caos, Heimdall realiza su último acto heroico. Invoca el Bifrost y envía a Hulk a la Tierra. No para atacar, sino para advertir. Para decirle al mundo que algo se aproxima y que nadie está listo. Thanos responde a ese acto con la misma frialdad con la que ha respondido a todo en su vida. Con muerte. Heimdall cae. El Tesseracto termina en sus manos. Lo aplasta como si fuera algo insignificante y extrae de su interior la gema del espacio, sumándola al guantelete. 2 gemas. Con 2 gemas en su poder, el universo ya no tiembla. Se inclina. Luego viene uno de los momentos más crueles de esa secuencia. Loki intenta su truco final. Finge lealtad, se arrodilla, esconde una daga. Pero Thanos ya ha visto ese juego demasiadas veces. Lo detiene con facilidad, lo toma del cuello y antes de matarlo, lo reduce con una sola frase. Jamás serás un dios. Luego le rompe el cuello frente a Thor. Ese asesinato no es táctico, es simbólico. Es un mensaje para todos. No hay espacio para tus narrativas heroicas. No hay mito que te salve del fanático que está convencido de tener razón. Thanos destruye lo que queda de la nave y se marcha. Thor queda a la deriva entre ruinas, como si el universo acabara de aprender una nueva regla. Cuando alguien cree que su causa es sagrada, el dolor ajeno se convierte en estadística. En la Tierra, Bruce Banner cae desde el cielo como un meteorito de malas noticias. Ya no trae músculo, trae miedo. Strange y Wong lo escuchan en el Sanctum. Mientras Banner jadea y trata de explicar, una idea se vuelve clara. Thanos no es una historia que les contaron.
está viniendo por ellos. Banner explica que hay dos gemas en peligro, la del tiempo y la de la mente. Recuerda que Thanos estuvo detrás de la invasión de Nueva York y ahora tiene un objetivo mucho más grande. Si consigue todas las gemas, podrá borrar a la mitad de la vida con un solo gesto. Tony Stark, fiel a su lógica de evitar el peor escenario, propone algo extremo: destruir la gema del tiempo antes de que Thanos llegue. Pero Strange y Wong se niegan. Ellos no se mueven por probabilidades, sino por juramentos. Su misión es proteger esa gema, incluso si el precio es su vida. Banner insiste en que hay que contactar a Steve Rogers, encontrar a Visión, preparar algo. Pero justo cuando Stark está a punto de hacer la llamada, el cielo se abre. Una nave en forma de anillo desciende sobre Nueva York, oscureciendo el horizonte. Mo y Cole llegan como heraldos de una nueva era de violencia justificada, y la amenaza deja de ser teoría para volverse ruido, destrucción y polvo en las calles. Strange, Stark, Wong, Peter Parker y Banner salen a enfrentarlos. La ciudad se convierte en un campo de batalla improvisado, pero Banner no logra transformarse en Hulk. Es como si, por primera vez, la bestia tuviera miedo. Wong consigue contener a Cole. Mo, en cambio, logra lo que quería. Captura a Strange junto con la gema del tiempo. Iron Man y Spider-Man se aferran a la nave y terminan subiendo con él hacia el espacio, mientras Wong regresa al Sanctum y Banner, solo y vulnerable, hace lo único que puede: llamar a Steve. La guerra ya no es algún día, es ahora. Mientras tanto, en otra esquina del cosmos, los Guardianes de la Galaxia rescatan a Thor flotando entre escombros. Él les cuenta lo que Thanos ya hizo. Arrasó Sandar, destruyó a la mitad de los Asgardianos, reunió gemas mientras el resto del universo apenas empezaba a entender el problema. Gamora escucha y recuerda. Recuerda que Thanos viajaba de planeta en planeta, eliminando a la mitad de la población para equilibrar. Y entiende algo aterrador. Con el guantelete completo, no necesitará ejércitos. Bastará un chasquido. Los guardianes deducen que Thanos irá a Nowhere por la gema de la realidad del coleccionista. Thor, en cambio, decide ir a Nidavellir a buscar a Eitri y forjar un arma capaz de enfrentarlo. Rocket lo sigue, Groot también. Los demás se dirigen hacia lo que creen que será una emboscada. Hasta este punto, la historia podría parecer simple: un villano reuniendo poder. Pero Thanos no es un villano típico. No se percibe a sí mismo como el malo de la historia. Se ve como la única persona dispuesta a hacer lo necesario. Y ahí está el verdadero problema. Cuando alguien se convence de que es inevitable, deja de escuchar a los demás. Para entender por qué Thanos se ve a sí mismo como necesario, no basta con mirar lo que hace en las películas. Tenemos que mirar de dónde viene, sobre todo en los cómics, donde su historia está pensada como una radiografía psicológica de la obsesión y la muerte. Thanos nace en Titán, entre los Eternos, una raza poderosa y casi perfecta. Pero él lo encaja. Llega al mundo con el llamado síndrome del desviado: piel púrpura, cuerpo desproporcionado, rasgos que sus propios padres perciben como monstruosos. Incluso su madre, abrumada por el miedo, pierde la razón e intenta matarlo apenas nace. Imagina lo que eso deja marcado en alguien. El lugar que debía ser refugio se vuelve amenaza. De niño, Thanos es callado, brillante, observador. Sueña con ser científico como su padre, pero Allars está demasiado ocupado como para verlo de verdad. Sus compañeros lo respetan, pero dentro de él crece algo inquietante: una fascinación con la muerte. Llena cuadernos con dibujos de criaturas muertas. No es simple morbo, es fijación. Lo paradójico es que, al principio, la idea de matar no enferma.
Y es ahí cuando aparece una figura clave, una niña misteriosa, siempre presente en los momentos decisivos. Un día, ella lo convence de explorar unas cuevas con sus amigos para superar su miedo. Hay un derrumbe. Queda atrapado 3 días bajo tierra. En la oscuridad, criaturas merodean. Él podría matarlas para sobrevivir, pero se niega siquiera a considerarlo. Cuando por fin salen, descubre algo devastador. Sus amigos murieron devorados por esos mismos animales. Ese momento se le clava en la mente como una especie de mito personal. Si no actúo, la muerte igual gana. Tal vez desde ahí empieza a creer que la muerte no es un accidente, sino una fuerza que hay que gestionar, incluso dominar. Más tarde, la misma niña lo convence de volver a las cuevas, esta vez para vengarse. Thanos cruza una línea, mata a las criaturas, empieza a experimentar con disecciones. Quiere entender por qué es diferente, por qué se siente tan separado de los demás. Y ella siempre está ahí, empujándolo un poco más lejos. Con el tiempo, sus experimentos dejan de ser animales. Thanos se convierte en el primero en cometer homicidios en la historia de Titán. Jura que serán los últimos, pero no lo son. Descubre que matar le da una sensación de control que nunca tuvo. Se enamora de esa misteriosa figura. Ella lo rechaza. Él sigue matando, hasta que incluso su propia madre muere a sus manos, en un intento desesperado de encontrar respuestas sobre quién es realmente. Después huye de Titán, se une a piratas espaciales, recorre el cosmos buscando pertenecer en algún lugar. Tiene parejas en distintos mundos, hijos que abandona, vínculos que jamás consolida. El vacío adentro no desaparece, crece. Al final decide dejar de pelear contra lo que siente que es. Abraza su identidad de destructor y regresa a Titán en secreto, buscando a esa niña. Cuando la encuentra, ella le impone una prueba cruel. Si la ama, debe demostrar que solo le pertenece a ella. Thanos inicia una campaña brutal. Extermina a todas las mujeres con las que estuvo, a sus descendientes, arrasa planetas enteros. Y en ese baño de sangre descubre la verdad. Aquella niña no era una niña, era la muerte encarnada. Y él ya estaba completamente entregado. Desde entonces, cada conquista, cada guerra, cada genocidio en los cómics tiene un objetivo oculto: complacer a la muerte, ganarse su amor, ser digno de ella. No es casual que sus creadores, Jim Starlin y Mike Friedrich, lo hayan diseñado así. En los cómics, Thanos tiene un hermano llamado Eros, más tarde conocido como Star Fox, y son opuestos totales. Eros es deseo, placer, juego, contacto. Thanos es retraimiento, cálculo, misantropía, fijación con la muerte. Son dos fuerzas arquetípicas enfrentadas. Eros remite al dios griego del amor pasional. Thanos, en cambio, toma su nombre de Thanatos, la personificación de la muerte tranquila, sin violencia. Justo ese tipo de muerte rápida e indolora es la que él presume en las películas cuando justifica su plan de eliminar a la mitad del universo. Aunque el cine y los cómics no cuentan exactamente la misma historia, la esencia del personaje se mantiene. En las viñetas es un agente directo de la muerte. En el cine, un ejecutor de una muerte misericordiosa a gran escala. En ambos casos, Thanos encarna la pulsión de destrucción. Y si hablamos de Eros y Thanatos, es imposible no recordar a Freud. El más allá del principio del placer, Freud plantea que en cada ser humano coexisten dos grandes pulsiones: la de vida y la de muerte. La pulsión de vida, Eros, nos empuja a crear, vincularnos, cuidar, construir, amar. La pulsión de muerte, Thanatos, nos empuja a destruir, desconectar, agredir, incluso a sabotearnos a nosotros mismos. Según Freud, ninguna existe sola.
Se entrelazan, se equilibran, se contaminan una a otra. Si miramos a los hermanos de los cómics desde este lente, Eros y Thanos se vuelven símbolos perfectos de ese conflicto interno. Dos caras opuestas de la experiencia humana conviviendo bajo el mismo techo. Y en el cine, Thanos se convierte en la personificación pura de la pulsión de muerte. Pero con un detalle inquietante: cree que está sirviendo a la vida. Viaja por el universo, exterminando a la mitad de la población de cada lugar, convencido de que así protege el futuro. Volvamos a la película. En Escocia, Proxima Midnight y Corvus Glaive atacan a Visión. Lo hieren gravemente. Wanda lo defiende como puede hasta que aparecen Steve Rogers, Falcon y Natasha. Logran repeler el ataque, pero el mensaje es claro. Thanos ya está apretando el cerco. La gema de la mente es un objetivo inminente. Mientras tanto, en la mente de Gamora, el pasado vuelve una y otra vez. Recuerda cuando Thanos llegó a su planeta. Recuerda a los soldados separando a la gente en dos filas. Recuerda a su madre desapareciendo. Recuerda ser arrastrada por un guardia mientras gritaba su nombre. En ese instante era solo una niña, sin recursos emocionales ni físicos para comprender qué estaba pasando ni cómo defenderse. Su sistema nervioso estaba desbordado. En situaciones así, los niños hacen algo automático. Buscan desesperadamente una figura de apego, alguien que funcione como ancla en medio del horror. Y es justo ahí cuando aparece Thanos. El soldado la suelta, él se agacha, la mira a los ojos y le ofrece la mano. Le dice que es una gran luchadora. En esa simple frase, le entrega algo que ella había perdido en segundos: valor, significado, sensación de ser vista. Para un adulto sería más evidente: quien destruyó su planeta no puede ser protector. Pero para una niña que acaba de perderlo todo, lo único que importa es dejar de sentir miedo. El cerebro no analiza ética ni lógica, solo busca seguridad. Por eso, más que una decisión racional, lo que ocurre ahí es un mecanismo de supervivencia. El sistema de Gamora reconoce en Thanos a una figura fuerte que, al menos en apariencia, ofrece contención frente al caos que él mismo causó. Y eso es lo más perverso de esta dinámica. El verdugo ocupa también el lugar de refugio. Ya adulta, Gamora entendió lo que significaba vivir bajo el control de Thanos. Por eso le pide a Quill que la mate si él llega a capturarla. No es un gesto dramático, es un acto desesperado de autonomía. Prefiere la muerte antes que volver a ser herramienta de su padre. Quill duda. Ella lo obliga a jurar por su madre. Lo sella con un beso. Sabe que le está pidiendo algo casi imposible, pero no ve otra salida. Más adelante, el grupo llega a Nowhere y encuentra a Thanos interrogando al coleccionista. Gamora ve la oportunidad y ataca con todo. Parece que lo hiere, parece que gana, pero es una ilusión. Thanos ya tenía la gema de la realidad. Todo lo que veíamos era un truco. En un segundo, el escenario cambia. Nowhere está en llamas. Drax y Mantis quedan reducidos. Quill intenta cumplir su promesa, pero cuando aprieta el gatillo, su arma solo dispara burbujas. La realidad literalmente se dobla ante la voluntad de Thanos, y él se teletransporta llevándose a Gamora. Aquí se abre una de las preguntas centrales del personaje. ¿Thanos realmente amaba a Gamora? Si escuchamos su propio relato, él insiste en que la salvó. Dice que su planeta estaba condenado, que sin él habría muerto de hambre con el resto. Se coloca a sí mismo en un papel casi mesiánico, la figura que destruye hoy para asegurar el mañana.
Pero hay un detalle que él nunca reconoce. Es él mismo quien la pone en peligro. Él llega con su ejército. Él ordena la masacre. Él arranca a la niña de su mundo. Después se atribuye el mérito de haberla salvado de un desastre que él provocó. A menudo se dice que Thanos adoptó a Gamora. Pero si somos precisos, eso no ocurrió. No la adopta, la captura. Después de aniquilar a su gente, ve en ella potencial. Le dice que es una gran luchadora. Traducción: puede ser útil. La entrena para servirlo. La modifica físicamente para convertirla en un arma. La enfrenta constantemente a Nebula, generando una competencia enfermiza por su aprobación. Como Gamora gana casi siempre, se vuelve su favorita. No por amor, sino por utilidad. Esta dinámica es tristemente común en familias abusivas. Padres que enfrentan a los hijos entre sí para desviar la culpa y mantener el control. En ese juego, Nebula termina odiando a Gamora y culpándola por su propio dolor, cuando el verdadero responsable es Thanos. Con todo esto sobre la mesa, es difícil llamar amor a lo que Thanos siente por Gamora. La tomó por interés, la entrenó a la fuerza, la torturó, la moldeó a su antojo, y aún sabiendo que ella odiaba su vida con él, jamás consideró su voluntad. El momento de Vormir no cambia eso. Que Thanos llore no significa que haya amor sano. Lo que sí nos muestra es que Gamora era importante para él, que sacrificarla le duele. Pero la gema del alma no mide la calidad del vínculo, solo la intensidad con la que el portador cree amar. En la mente de Thanos, eso era amor. En la práctica, era control disfrazado de afecto. A esto se suma un rasgo clave de su personalidad, su complejo mesiánico. Thanos se ve como alguien elegido para salvar al universo. Cree que solo él entiende el problema y solo él tiene el coraje de hacer lo que nadie quiere hacer. Cuando alguien se convence de que tiene una misión sagrada, cualquier sacrificio se vuelve justificable, incluso el de aquellos que dice amar. Por eso, aunque le duela, arroja a Gamora al vacío. En su cabeza lo hace por un bien mayor. Y hay un detalle visual que lo deja todo más claro. La escena del sacrificio es un espejo deformado del pasado. De niña, Gamora era arrastrada por un soldado y Thanos apareció para salvarla. De adulta, quien la arrastra es el propio Thanos. Ella lo golpea igual que antes, pero esta vez él no la rescata, la suelta. Esas dos escenas reflejadas revelan la verdad de su vínculo. Thanos nunca fue su salvador, siempre fue su verdugo. En Nidavellir, Thor descubre el rastro que deja Thanos cuando consigue lo que quiere. El lugar que alguna vez fue una forja legendaria, ahora es casi un cementerio. Solo queda Eitri, el último enano, con las manos marcadas por la violencia de un trato que nunca fue un trato. Eitri cuenta la verdad. Thanos lo obligó a forjar el guantelete del infinito. Y cuando el trabajo estuvo terminado, eliminó a todos los demás y dejó la forja inservible. Thanos no solo toma herramientas, borra la posibilidad de que otro pueda usarlas contra él. Thor decide hacer lo que mejor sabe hacer, lanzarse de cabeza a lo imposible. Arriesga su vida para reactivar la forja, soporta el impacto de una estrella moribunda y con la ayuda de Eitri y el sacrificio del brazo de Groot, nace el rompetormentas. No es solo un arma, es la idea de que Thanos todavía puede sangrar. Mientras tanto, en Titán, Strange observa el futuro con la gema del tiempo. Ve millones de posibles desenlaces y solo uno en el que ganan. Ese dato lo cambia todo, aunque todavía nadie lo entienda. Y acá quiero detenerme un momento en dos rasgos de la personalidad de Thanos
que lo vuelven especialmente peligroso cuando los pones juntos. Primero, su determinación extrema. Thanos no duda. No se permite dudar. En su mente ya vivió lo que pasa cuando nadie lo escucha. Titán se destruyó mientras él miraba cómo ignoraban su propuesta. Esa experiencia puede haber dejado una marca muy clara. Si no impongo mi visión, la catástrofe es inevitable. Segundo, su complejo mesiánico. Thanos no se percibe como un villano, se percibe como un salvador. Está convencido de que solo él entiende el problema. Solo él tiene el coraje de hacer lo que se debe hacer, y solo él puede cargar con el costo emocional. Cuando alguien se mira a sí mismo así, cualquier cosa que haga se vuelve justificable en su propia cabeza. Ahí es donde sus rasgos destructivos se vuelven fanatismo. La empatía se ve como un estorbo, la culpa como debilidad, y la vida de los demás como peones sacrificables en un tablero cósmico. En Titán el plan de los héroes parece simple: sorprenderlo, trabajar en equipo, quitarle el guantelete. Strange, Stark, Peter, Drax, Mantis, Nebula, todos se alinean por un segundo. Lo golpean, lo desorientan, lo sujetan. Mantis logra aturdir su mente y por primera vez parece realmente vulnerable. Mientras lo sostienen, Stark y Spider-Man intentan arrancarle el guantelete. Están cerca, muy cerca. Pero entonces llega la pregunta que lo arruina todo. ¿Dónde está Gamora? Mantis siente el dolor de Thanos. Nebula ata las piezas. Entiende que él la asesinó en Vormir para obtener la gema del alma. Quill escucha, procesa y explota. En lugar de contenerse hasta que el guantelete esté fuera, golpea a Thanos una y otra vez, enceguecido por la rabia. Mantis pierde el control. Thanos despierta, recupera fuerza, recupera voluntad. Y cuando Thanos vuelve en sí, la breve oportunidad desaparece. Desata el poder de las gemas. Retuerce el escenario, aplasta al equipo, revierte toda la coordinación en caos. Para él, fue solamente eso, un tropiezo momentáneo en el camino hacia una misión que sigue viendo como justa. Stark lo enfrenta con todo lo que tiene, físico y emocional. Lo hiere, lo detiene por instantes, pero al final Thanos lo atraviesa con su propia arma. Cuando está a punto de rematarlo, Strange hace algo que parece una traición. Entrega la gema del tiempo. No por miedo, por el único futuro que vio. En la Tierra, el frente de batalla es Wakanda. Los Outriders chocan contra la barrera. T'Challa, los guerreros de Wakanda y los Vengadores resisten. Visión sabe que es un objetivo. Wanda sabe que si la gema de la mente sigue existiendo, Thanos vendrá por ella. Cuando la defensa empieza a quebrarse, Thor irrumpe con el rompetormentas a través del Bifrost. Cambia el ritmo de la batalla. Convierte la desesperación en una última esperanza tangible. Pero el problema no son los Outriders. El problema es quien viene después. Thanos llega a Wakanda caminando, tranquilo, sin prisa. Y uno a uno los héroes caen. No porque no sean fuertes, sino porque él viene con algo más que fuerza. Viene con la convicción de que todo esto es inevitable. Steve intenta detenerlo con las manos desnudas, conteniéndolo apenas unos segundos. Wanda lo enfrenta con toda su furia. Visión devastado, le pide que haga lo que nadie quiere hacer: destruir la gema y matarlo a él en el proceso. Ella lo hace. La gema explota. Visión muere. Y por un momento parece que lo lograron. Pero para Thanos, el tiempo es solo otra herramienta. Usa la gema del tiempo, retrocede la escena, restaura a Visión solo para arrancarle la gema del cráneo con sus propias manos. Lo mata otra vez,
ahora de forma definitiva, y completa el guantelete. Con las 6 gemas reunidas, Thanos está a un gesto de cumplir su plan. Thor lanza el rompetormentas con toda su fuerza y lo atraviesa en el pecho. Se acerca, le clava el hacha más profundo y por un segundo cree que ganó. Pero Thanos, agonizando, le susurra una frase que lo destruye. Debiste apuntar a la cabeza. Y chasquea los dedos. El universo queda en silencio un instante. Luego, el polvo. Bucky se desintegra frente a Steve. T'Challa desaparece delante de Okoye. Wanda, Groot, Sam. Mitad de la vida se va en segundos. En Titán, Mantis, Drax, Quill, Strange. Todos empiezan a desvanecerse. Y entonces llega una de las escenas más dolorosas. Peter Parker mira a Tony y le dice que no quiere irse. Se aferra, suplica, tiembla y se desintegra en sus brazos. Tony queda solo, derrotado, con la culpa hecha carne. Nebula, que entiende mejor que nadie la mente de Thanos, lo resume en una frase. Lo logró. Thanos despierta en un lugar extraño, el llamado Mundo del Alma. Frente a él aparece Gamora niña. Ella le pregunta qué le costó lograr su objetivo. Él mira alrededor, mira hacia adentro y responde: todo. De regreso a la realidad, el guantelete está quemado, deformado, pero las gemas siguen intactas. Thanos se teletransporta a un planeta tranquilo. Se sienta a observar el amanecer y esboza una pequeña sonrisa. En su mente, hizo lo correcto. Pagó el precio. Cumplió su deber. Tras el chasquido, el universo no se acaba, pero algo en él muere. Clint Barton juega con su familia en el campo. Se da vuelta un segundo y cuando mira otra vez, ya no están. Solo polvo flotando en el aire. En otro rincón del cosmos, Tony Stark y Nebula vagan sin rumbo en una nave moribunda, esperando una muerte lenta y silenciosa. Hasta que una luz atraviesa la oscuridad. La Capitana Marvel los encuentra y los lleva de regreso a la Tierra. Ahí los esperan los Vengadores que quedan, golpeados, envejecidos por dentro, preguntándose todavía qué hicieron mal. Tony, agotado física y emocionalmente, enfrenta a Steve. Lo culpa, se derrumba, se quita el reactor del pecho y se lo entrega. Es el gesto de alguien que ya no encuentra sentido en luchar. Con la ayuda de Nebula localizan a Thanos. Vuelan hasta su retiro y lo encuentran herido, cojeando, solo, cocinando. No parece un tirano, parece un campesino al final de su vida. Pero cuando lo someten y le cortan el brazo, descubren la verdad. Las gemas ya no están. Thanos explica que las destruyó. Usé las gemas para destruir las gemas, dice. Y remata con su frase: yo soy inevitable. Thor, lleno de culpa e impotencia, no espera más. Esta vez sí apunta a la cabeza. Thanos muere, pero nada cambia. Los caídos no regresan. El vacío sigue ahí. Pasan 5 años. El mundo intenta seguir, pero nunca vuelve a ser el mismo. Ciudades medio vacías, reuniones de apoyo, héroes dispersos tratando de apagar incendios pequeños en un universo roto. Natasha coordina lo que queda de los Vengadores: Okoye, Rhodey, Rocket, Nebula, la Capitana Marvel. Todos hacen lo que pueden con lo que queda. La esperanza parece más un hábito que una convicción. Hasta que Scott Lang aparece en la puerta del complejo. Para él, no pasaron 5 años. Pasaron 5 horas en el reino cuántico. Trae una idea loca: usar el tiempo como autopista, no como pared. No retrocederlo, sino viajar a través de él.
Scott le plantea a Steve y a Natasha un robo en el tiempo: recuperar las gemas del pasado para arreglar el presente. Para eso necesitan a Tony. Pero Tony ahora tiene una vida nueva, una hija, un hogar tranquilo con Pepper. Tiene algo que perder. Al principio se niega, pero la culpa y el recuerdo de Peter Parker no lo dejan en paz. Esa herida lo acompaña como un eco. Una noche, casi como si el inconsciente decidiera por él, encuentra el modelo que hace posible el viaje y ya no puede mirar hacia otro lado. Reclutan a Bruce Banner, quien ha logrado fusionar su inteligencia con la fuerza de Hulk. El primer intento sale mal. Scott envejece, rejuvenece, se convierte en niño, un caos total. Hasta que Tony llega, trae una solución y, sin decirlo abiertamente, reconoce que está dispuesto a arriesgarlo todo de nuevo. Rocket y Hulk van a buscar a un Thor destrozado, refugiado en Nuevo Asgard, anestesiando su culpa con comida y alcohol. Natasha encuentra a Clint convertido en un asesino implacable, castigando a criminales por haber sobrevivido mientras su familia no. Los juntan a todos, no porque estén bien, sino porque ya no hay otra opción. Banner explica las reglas del juego. Viajar al pasado no cambia su presente, crea líneas alternas. No se trata de corregir la historia, sino de tomar lo que necesitan y devolverlo después. Entonces comienza el asalto al tiempo. En 2012, en Nueva York, vemos otra vez la batalla del primer Avengers, pero ahora desde otra perspectiva. Hulk se encuentra con la anciana y la convence de que Strange, en el futuro, entregará voluntariamente la gema del tiempo. Ella entiende que, si Strange la entrega, es porque esa es la jugada correcta en el único futuro que funciona. Steve pelea contra su versión pasada, y después de un combate casi ridículo por lo simétrico, consigue el cetro con la gema de la mente. Tony y Scott intentan robar el Tesseracto, pero algo falla. Hulk del pasado golpea la puerta, el maletín se suelta, y el Tesseracto cae justo a los pies de Loki, que aprovecha para escapar. Esto obliga a una jugada más arriesgada. Tony y Steve viajan a 1970, a una base militar donde están tanto el Tesseracto como suficientes partículas PIM. Ahí, Steve ve a Peggy a través de una ventana, una vida que nunca tuvo. Tony se cruza con su padre, Howard, y hablan sin saber del todo quién es quién. En esa charla, Tony le dice una frase que pesa más de lo que parece: una fortuna jamás comprará un segundo de tiempo. Es irónico. El hombre que construyó su vida con dinero y tecnología termina admitiendo que lo único realmente valioso no se compra. Rocket y Thor viajan a Asgard en 2013 para recuperar la gema de la realidad. Rocket hace trabajo sucio mientras Thor, roto por dentro, busca a su madre Frigga. Ella lo mira, reconoce que viene del futuro y en vez de juzgarlo, le recuerda algo simple. No tiene que ser el hombre que los demás esperan. Tiene que descubrir quién es él en verdad. Antes de irse, Thor invoca a Mjolnir. El martillo vuela hacia su mano. Sigue siendo digno. Y eso lo salva un poco desde adentro. Nebula y Rhodey llegan a Morag en 2014 para robar la gema del poder antes de que Peter Quill siquiera la toque. Rhodey lo logra y vuelve al presente, pero Nebula se queda atrás. Y ahí ocurre algo crucial. Sus recuerdos empiezan a mezclarse con los de su versión pasada. Thanos ve lo que ella vivió e incluye su propia muerte en Endgame. Con esa información, Thanos captura la Nebula del presente, la reemplaza por su versión del pasado y la envía infiltrada al 2023. Así el plan de los Vengadores trae a Thanos al futuro, aunque ellos todavía no lo sepan. Natasha y Clint viajan a Vormir por la gema del alma. Red Skull les explica la misma regla que a Thanos. Para conseguirla, hay que sacrificar a alguien a quien se ame. Los dos discuten, se pelean, se detienen mutuamente, hasta que finalmente Natasha se deja caer.
Clint regresa con la gema, pero el precio es una herida que no tiene vuelta atrás. En 2023, los Vengadores logran reunir las gemas. Tony construye un guantelete y Bruce, por ser quien mejor resiste la radiación, decide chasquear. Lo hace, sufre, y por un momento parece que funcionó. Los pájaros vuelven, los teléfonos suenan, las personas regresan. Pero justo entonces, la nébula del pasado abre un portal para Thanos. Su nave aparece sobre el complejo de los Vengadores y lo destruye casi por completo con un bombardeo brutal. Banner, Rhodey y Rocket quedan atrapados bajo los escombros. Scott intenta rescatarlos. Clint huye por túneles con el guantelete. La nébula del pasado lo alcanza, lo engaña, le roba las gemas. La nébula del presente, con ayuda de Gamora, la confronta y al no poder hacerla entrar en razón, se ve obligada a dispararle. En la superficie, Thor, Steve y Tony se enfrentan a Thanos. Pero este no es el Thanos cansado de Endgame. Es el Thanos de 2014. Joven, entero, con hambre de victoria. Les explica que vio su futuro. Vio cómo lo derrotaron y en vez de arrepentirse, se ajusta. Reconoce que eliminar a la mitad de la vida no funcionó como esperaba, porque los sobrevivientes nunca dejaron de sufrir por lo perdido. Entonces revela su nuevo plan. Esta vez no va a matar a la mitad. Va a borrar todo el universo y crear uno desde cero. Uno que no recuerde lo anterior y solo conozca lo que él les dé. Aquí cae la máscara del equilibrio. Si de verdad su objetivo hubiera sido salvar vidas, al ver que su idea no funcionó, se habría detenido a pensar, a corregir, a buscar otra opción. Pero no lo hace. Se radicaliza. Decide que la solución es destruirlo todo. Lo que se revela ahí no es un héroe trágico con una mala idea. Es alguien herido en su narcisismo. Alguien que no soporta que el universo lo contradiga. Lo que realmente lo movía no era el bien común, sino la necesidad de tener razón. La batalla final estalla cuando Thanos llama a todo su ejército. Chitauri, Outriders, Leviatanes, la Orden Negra. Declara que en todos sus años de conquistas, nunca había destruido un mundo por gusto, pero que esta vez, destruir la tierra le dará placer. Ya ni siquiera pretende ser misericordioso. Cuando todo parece perdido, los portales empiezan a abrirse. T'Challa, Shuri, Okoye, los hechiceros, los asgardianos, los guardianes. Spider-Man, Doctor Strange, todos los que murieron con el chasquido vuelven. El Capitán América, exhausto, mira al ejército reunido, levanta el martillo y da la orden. Vengadores, unidos. Lo que sigue es caos organizado. Cada héroe peleando por algo más grande que sí mismo. El guantelete pasa de mano en mano. Hawkeye, Black Panther, Spider-Man, la Capitana Marvel. Thanos pelea sin descanso, buscando el momento para retomar el control. Finalmente, con ayuda de la Capitana Marvel, intenta chasquear otra vez. Se planta en medio del campo, activa el nanoguantelete y repite su frase. Yo soy inevitable. Pero esta vez, algo cambia. Tony, sabiendo que este era el momento del que hablaba Strange, se lanza sobre él y manipula el nanotech del guantelete. Thanos chasquea y no pasa nada. Tony abre la mano y las gemas brillan en su armadura. Mira al titán y responde con la frase que cierra su arco entero. Yo soy Iron Man. Chasquea. Thanos ve cómo su ejército se desintegra, igual que él hizo con medio universo. Él mismo se convierte en polvo, sentado, derrotado, enfrentando por primera vez una realidad que no puede controlar. Tony no sobrevive al chasquido. La energía de las gemas lo destroza por dentro. Pero antes de irse,
mira a los suyos. Pepper le dice que ya puede descansar. El hombre que empezó siendo egoísta, impulsivo y centrado en sí mismo, termina entregando su vida por todos los demás. Después de la batalla, hay un funeral. Cada héroe, cada amigo, cada aliado pasa frente a la casa junto al lago para despedirse. El mundo, roto pero vivo, se prepara para seguir adelante con la ausencia de quien lo salvó. Los hilos finales se atan de a poco. T'Challa regresa a Wakanda. Thor cede liderazgo a Valkyrie y se une a los Guardianes. Peter Parker vuelve a la escuela, intentando retomar una vida que ya no puede ser normal. Steve Rogers tiene una última misión: devolver las gemas a sus líneas temporales. Pero cuando se va, no regresa como esperaban. En lugar de aparecer en la plataforma, lo encuentran sentado en una banca, anciano, en paz. Decidió quedarse en el pasado, vivir la vida que le habían robado junto a Peggy. No como fuga, sino como una decisión tardía de elegirse a sí mismo. Entrega el escudo a Sam Wilson. Es su forma de decir: el símbolo sigue, pero ya no conmigo. Después de todo lo que vimos, vale la pena cerrar con una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras propias creencias? Thanos estaba absolutamente convencido de que su visión era correcta, y fue justamente esa certeza inquebrantable la que lo llevó a justificar genocidios, sacrificios y destrucción masiva. Su misión no era solo un plan, era su identidad. Sin ella, no sabía quién era. Y acá aparece un dilema que nos toca de cerca. Por un lado, muchas de las grandes transformaciones de la historia se dieron porque alguien se mantuvo firme en su creencia cuando todo estaba en contra. La determinación puede ser un motor poderosísimo. Pero por otro lado, muchas de las peores atrocidades también nacieron de creencias sostenidas con esa misma intensidad fanática. El problema es que nunca es fácil saber si estamos defendiendo una verdad o aferrándonos a un error. El filósofo Bertrand Russell decía: nunca moriría por mis creencias, porque podría estar equivocado. No porque no creyera en nada, sino porque entendía algo importante. Ser capaz de cambiar de idea es, muchas veces, un signo de inteligencia y humildad. Nuestro inconsciente está lleno de certezas que jamás cuestionamos. Y si no las revisamos, corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de nuestras propias ideas. A veces, lo que más nos impide crecer no es lo que ignoramos, sino lo que estamos seguros de saber. Entonces, ¿es posible un punto medio? Un lugar donde podamos sostener nuestras convicciones, pero también detenernos a preguntarnos si están haciéndole daño a alguien o a nosotros mismos. Tal vez no haya una respuesta definitiva. La certeza absoluta puede ser tan peligrosa como la duda permanente. Quizás la tarea sea aprender a vivir en ese equilibrio frágil. Con determinación, sí, pero también con la capacidad de frenar, mirar, cuestionar y, si hace falta, cambiar. Porque al final, lo que diferencia a alguien como Thanos de alguien que realmente quiere mejorar el mundo no es la fuerza con la que cree en su causa, sino su disposición a preguntarse, de vez en cuando: ¿y si estoy equivocado?